y a todos los lugares donde Dios nos permita llegar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bueno, el tema que yo les traigo hoy se llama oración de intercesión. Amén. Hemos venido, ¿verdad? El Señor ha venido hablando por medio de la palabra el lunes con el hermano Evelio, nos trajo su enseñanza, su palabra, nos trajo la palabra, decía, el oír y el hablar, ¿verdad? El pastor Gabriel ayer nos enseñaba sobre el orar sin cesar y decía que el orar es tener una relación, es integrar al Señor en todo lo que hacemos, decía el pastor Gabriel ayer, amén, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y hoy a mí me toca hablarles acerca de la oración intercesora. Pero antes de entrar a la palabra, hay una introducción que dice así. Dice que hay tipos de oración, hermanos. La oración en secreto, y eso lo encontramos en Mateo 6:6, ¿verdad? Que cerrada la puerta en intimidad con el Señor. Está la oración de madrugada, eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice que Jesús se levantó muy temprano de mañana, siendo aún, dice, estaba muy oscuro, y se dice que se apartó a un lugar desierto a orar. Y está la oración sin cesar, la que nos hablaba ayer el pastor Gabriel, amén, ¿verdad? Yo hoy voy a hablar, como les dije, de la oración intercesora. Dice, hoy hablaremos acerca de la oración intercesora. Antes de ir a la palabra, quiero que sepamos cuál es la diferencia entre oración y oración intercesora. Son dos formas de comunicación con Dios que tienen propósitos y enfoques diferentes, amén. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, la diferencia es que la oración es una forma de comunicación directa con Dios en la que expresamos nuestras necesidades, sentimientos y deseos. La oración puede ser personal, enfocada en nuestras propias necesidades y sentimientos. Y la oración de intercesión es en la que nos ponemos nosotros en lugar de otros y oramos por sus necesidades y situaciones. Es alguien que se pone como intercesor entre Dios y el pueblo. Dice que interceder es orar, es pedir, es rogar, es suplicar, es gemir. La oración intercesora dice que requiere empatía y compasión. Amén. Y amor por los demás, dice ¿verdad? La introducción que yo escribí. Ahora sí, pongámonos sobre nuestros pies y quiero que vayamos a la palabra. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 10. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta palabra, hermanos,
Yo les traje Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 9, pero si nosotros la leemos toda, hermanos, desde el principio, desde el 1, se divide en dos, si usted la lee. O sea, yo no sé, pero bueno, yo lo sentí así, que se divide en dos. Porque si usted ve en el versículo del 1 al 4, el Señor dice que el Señor estaba orando y terminó de orar y los discípulos le dijeron que le enseñara a ellos cómo orar. Y el Señor les enseñó a orar y les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero entra el 5 y les dice en una parábola. Por eso digo yo que se divide en dos y les dice una parábola, que es lo que acabamos de leer. En ese capítulo de la Biblia, hermanos, en Jesús y la oración, el Señor nos está enseñando un secreto. Amén. Nos está enseñando, hermanos, que en el versículo del 1 al 4 se describe la oración modelo, exaltando a Dios, priorizando la voluntad de Dios, nos enseña a pedir por las necesidades diarias y pedir perdón. En Lucas 11, del 5 al 10, nos ilustra con una parábola y nos enseña la importancia de ser perseverantes y nos conecta con el proceso de pedir, buscar y llamar a Dios. Amén. Yo lo entendí así, hermanos, que esta palabra se divide en dos. Amén. Y como yo le leía en el capítulo 11, versículo 5, acerca de un hombre, había un hombre que estaba ya, yo me imagino estaba de noche, y un amigo le llama que va de visita. Y este hombre mira que este varón llega de visita y no tiene nada para darle. Amén. Y dice la palabra que ya era muy tarde, porque la persona que tenía el pan para darle a esta persona ya estaba acostada con sus niños, ¿verdad? Pero dice, en esta porción de la palabra, Jesús nos enseña acerca de un hombre que le llegó un amigo de lejos y no tenía que ponerle a la mesa. Carecía de recursos, pero se acordó de un amigo que siempre tenía pan y que lo que a él le faltaba, a su amigo le sobraba. Amén. Aquí vemos también que este hombre sabe dónde ir a buscar el pan. Sabe dónde está la persona que le podía proveer lo que necesitaba. Y tenía el conocimiento del que sabía que tenía el pan. Amén. Ténganme paciencia, hermanos, yo ahorita entro en... A veces, hermanos, este pasaje nos enseña a nosotros que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro proveedor. Estamos hablando de una oración intercesora. Este varón se podía haber quedado y decirle al amigo, no vengas porque no tengo nada para darte. Pero él no. Él vino y aunque sabía que no tenía para darle, sabía quién sí tenía. Y fue a buscar al que tenía. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos? Nos enseña que nosotros debemos ser iguales, ¿verdad? Debemos aprender nosotros a no mirar lo de nosotros y mirar la persona que está necesitando algo, ponernos en el lugar de la otra y buscar cómo solucionar el problema de nuestro hermano. Amén. Dice, cuando carecemos de conocimiento de los recursos de Dios, vamos a mendigar lo que no debemos mendigar. Amén. Nosotros debemos saber que como hijos de Dios, debemos de saber todas las promesas, todos los que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. Y tenemos que aprender a saber pedir, hermanos. Saber pedir a Dios. Amén. Dice que este hombre acciona y va a la casa donde la persona que tiene el pan. Va a la presencia, toca la puerta y comienza a llamar. Y le dice un amigo, viene de lejos y no tengo nada para darle. Aquel contesta que no lo moleste. Le dice que la puerta ya está cerrada, que sus hijos están durmiendo. Pero Jesús en esta enseñanza dice que se tiene que levantar porque aunque sea su amigo,
Porque aunque es su amigo, no se va a levantar porque sea su amigo, sino porque es inoportuno. La palabra lo dice, porque es inoportuno. ¿Qué nos enseña el Señor en esta palabra, hermanos? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a la presencia y ser inoportunos. No podemos ir a la presencia, como les decía, el hermano Evelio nos habló acerca de ser oidores de la palabra y hacer hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, ¿verdad? El pastor Gabriel nos enseñó sobre orar sin cesar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de oración de intercesión, dice es ponernos a favor de otra persona, dejando atrás nuestras necesidades o tal vez lo que nosotros estemos pasando, o tal vez alguien llega y toca la puerta, vea, estoy pasando esto y esto y usted está igual. Pero usted no tiene que ver lo que usted está pasando, sino que usted tiene que socorrer la necesidad del hermano. Eso es interceder. Entonces, eso mismo venimos a los pies del Señor y cuando venimos y clamamos, tenemos que aprender a clamar. Porque la oración intercesora es diferente. No es, Señor, te pido, no. La oración intercesora va más allá, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Amén. Dice que Jesús en la enseñanza dice que se tiene que levantar porque es inoportuno. ¿Sabe qué es inoportuno? Es el que opera fuera de tiempo. Es el que opera en el tiempo que nadie lo espera. Es el que está vigilando en todo tiempo. Que tal vez nosotros estamos durmiendo y hay alguien que está vigilando, intercediendo por la iglesia, intercediendo por los pastores, intercediendo por los líderes. Porque hoy en día, hermanos, eso hace falta. Cuando el pastor a mí me dio el tema de la palabra, no me cayó muy bien. La palabra, no sé, la palabra. Yo decía, oración intercesora, pero si nosotros oramos, no usted pase la palabra, el tema que me dio. Yo decía, pero si nosotros oramos, pero hoy en día aprendí, por eso el Señor no se equivoca cuando le da a uno una palabra. Hoy aprendí que necesito dar más. Que del 100%, o sea, del 100% me di cuenta por qué las cosas no ocurren, no acontecen en mi ministerio. Y yo quiero que hoy también por medio de la palabra usted examine su corazón, así como yo lo examiné todo este tiempo que estuve preparando esta palabra. Y dice así: inoportuno es el que opera fuera de tiempo, es el que opera en tiempo que nadie le espera, es el que insiste, es el que persiste. Esta enseñanza tiene que ver con alguien que intercede a favor de otro, no a favor de él. Este varón estaba dispuesto a buscar el pan y lo encontró. Interceder es hacer que el poder de Dios dé en el blanco, hermano. ¿Qué quiere decir? Que el intercesor dirige el poder, dirige el milagro, dirige la necesidad, donde lo necesitan, con la guianza del Espíritu Santo. Interceder es ponerse entre Dios y el necesitado. Amén. ¿Saben? Cuando intercedemos dejamos de ser egoístas, porque comenzamos a ver primero la necesidad de otros que las nuestras. Amén. Hermanos, nosotros cuando venimos los martes acá a interceder, a orar, y aquí vienen todas las peticiones de oración, y el pastor dice: paz, hermano Gabriel, a orar por la hermana tal; paz, hermana Rosario, a orar por la hermana tal; paz, hermana Cintia, a orar por la hermana tal. ¿A quién le ha pasado o solo a mí de ustedes? Aquí, como dice, es ponerse entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Dejando nuestras necesidades a un lado y a pelear a favor del pueblo, a favor de la petición. ¿A quién le ha pasado, hermanos, de que el pastor le dice, por ejemplo, voy a hablar de mi persona, hermana Gema, venga a orar por el hijo de la hermana Fabiola para que el Señor lo traiga con su lazo de amor, para que el Señor esto y esto y esto y esto? Y tal vez yo estoy igual o peor que la hermana en esa situación. ¿Pero qué quiere decir? Que yo dejo mi necesidad a un lado y yo voy a orar por la necesidad de mi hermana con el mismo amor y fervor que yo deseara que oraran por mí. Eso es, porque dice que eso es la oración intercesora. Es la que hace que yo me despojo de todo lo que yo cargo, pero yo voy a orar
con amor, con pasión por la necesidad de mi hermana, porque ella necesita en este momento que alguien le sirva como fortaleza, que alguien a ella la fortalezca con una palabra, con una oración, con un abrazo, con un Dios te bendiga. Amén. Eso es una oración intercesora. Yo creo que no solo a mí me ha pasado. Yo a veces el pastor me dice, otra persona, y tal vez yo estoy atrás y digo, Señor, que no me llame a mí, porque tú sabes, Señor, cómo yo estoy ahorita en ese momento. Porque pasa, hermanos, pero es ahí donde la palabra es probada y tu fe es probada. Porque muy bonito orar por la persona cuando estamos en las buenas, pero orar por la persona cuando estamos en las malas. Es ahí probada la fe y es ahí donde se activa en el mundo espiritual lo que usted ha aprendido. Porque en las buenas muy bonito todo lo que aprendemos, pero active su fe y toda la palabra que usted ha comido, actívela en los tiempos malos. Es ahí donde el Señor te prueba, es ahí donde el Señor te lleva, como dicen, a otro nivel, hermano. Amén. Yo hoy les traía 4 ejemplos de hombres que intercedieron por alguna situación. En Génesis, voy a ir rápido porque por el tiempo. En Génesis capítulo 18, versículo 23 al 32, vemos el caso donde Abraham intercedió por Sodoma para que Dios perdonara esa ciudad. Y vea qué interesante, usó la palabra para interceder. Y vamos a aprender otra cosa muy importante, hermana. Y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y usted dirá, Abraham intercedió, pero destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sí. Porque no encontró, dice, 10 justos. Por ende, solo sacó de la ciudad a Lot, a su esposa y sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Génesis 19, 29. Se acordó Dios de Abraham y por ende salvó a Lot y su familia. ¿Qué hizo Abraham? Intercedió ante Dios por un pueblo que estaba contaminado de pecado. Pero él decía, Señor, si encontraras 50, no lo destruiría. Señor, si encontraras 45, no lo destruiría. Si encontraras 40, hasta que llegó a 10. Amén. Pero él no encontró. Y por ende, destruyó Sodoma y sacó a la familia de Lot de ese lugar. Amén. Pero vemos a este hombre que intercedió por un pueblo que estaba contaminado. Pero ¿qué usó Abraham para interceder? La palabra. Un intercesor, eso lo aprendí, pastor. Que en todo tiempo el intercesor tiene que usar la palabra para interceder. Por eso no es lo mismo una oración normal, como decía el pastor Gabriel ayer, oramos sin cesar, oramos en la madrugada, tenemos el tiempo de oración y estamos conectados con el Señor todo el día, sí. Pero la oración intercesora es que usted se mete no media hora, es que usted se mete tiempo con el Señor y usted comienza a clamar, comienza a gemir, comienza a pedir y comienza a pedir. El intercesor tiene que tener un cuaderno, una agenda de oración donde escriba ahí todo lo que usted quiere pedir, una petición, y cada cosa que usted escriba buscar una palabra que vaya de acorde, porque es la palabra la que va a traer cambio. Amén. Otro ejemplo que tenemos es Moisés. En Éxodo 32, versículo del 11 al 14, dice que Moisés intercede ante Dios por el pueblo, intercede a Dios por el pueblo, para que los perdonara de su pecado. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, el pueblo se había corrompido. El Señor le dice a Moisés que descienda, y le dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? A hablar con el Señor. Pero como él se duró mucho tiempo, dice que el pueblo miraba que Moisés no bajaba. Y por ende pensaron que ya los había dejado solos. Entonces dice que ellos fueron donde Aarón y que les hiciera un becerro, que les hiciera un ídolo, ¿verdad? Entonces el pueblo comenzó a contaminarse, ¿verdad? Y no a contaminarse, sino que hicieron muchas cosas que al Señor no le agradaron, ¿verdad? Entonces el Señor dice que él le dice a Moisés que los va a destruir. Le dice, desciende, dice, y dile ahora, y deja ahora que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Pero Moisés pudo haber pensado que los destruya. Él me está diciendo que de mí va a ser una nación grande. Pero no. ¿Él qué hizo? Se puso entre Dios y el pueblo para interceder.
¿Y qué usó Moisés también para interceder? La palabra. Quiero que vayamos a Números, Números 14. Números 14, versículo 13. Amén, y dice así. Perdón. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Vea todo lo que Moisés le estaba alegando al Señor. Amén. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá inocente al culpable, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Qué usó Moisés para interponerse entre Dios y el pueblo? La palabra. Entonces eso me enseña a mí que la oración intercesora va de la mano con la palabra. Amén. Le digo, me enseña a mí porque me enseñó. Yo tengo mucho tiempo y todo, ¿verdad? Estar en las cosas del Señor, y yo he orado, he clamado y todo, pero entiendo muchas cosas porque no hay crecimiento en muchas cosas en lo espiritual, en mi vida personal. Como dice la palabra, primero da para acá, después da para allá. Amén. También vemos otro ejemplo a Jesús en Juan capítulo 17, versículo del 15 al 17, donde dice que Jesús se intercede por sus discípulos. Jesús pidiendo, dice, a Dios por sus discípulos, que los protegerá del maligno y que los santifique en su verdad, en la verdad de la palabra. Usó la palabra también. Otro ejemplo es a Pablo. Pablo intercede por los creyentes. En Efesios capítulo 3, del 14 al 21, donde dice: Pablo ora, intercede por los creyentes para que sean fortalecidos con poder del Espíritu y que conozcan el amor de Cristo. Y otro ejemplo, el último que traía, es Daniel. Solo encontramos en Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 14. Quiero que vayamos a Daniel. Amén. Y dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Vemos aquí a un hombre de Dios, a Daniel, donde Daniel se percata que el tiempo que el profeta Jeremías había dicho acerca del pueblo se había cumplido. Habían pasado 70 años y él miraba que ya lo que se había dicho en el libro de Jeremías se había cumplido. Entonces este varón viene y se mete a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Por una respuesta del Señor. Pero si vemos más para atrás, dice que este varón pidió perdón a Dios, se despojó de todo aquello, ¿verdad? Para que no hubiera impedimento entre Dios y la respuesta de Dios. Amén. Y dice que estuvo 21 días. Amén. Pero, dice,
Daniel intercede por su pueblo Israel, quienes estaban cautivos en Babilonia. Oró y se humilló ante Dios para confesar sus pecados y pedir la restauración de Israel, ya que se había cumplido lo que la profecía de Jeremías de un cautiverio de 70 años y ya el tiempo se había pasado. Daniel intercedió, dice, 21 días, pero dice que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón en buscar la presencia, en interceder, ya había una respuesta del Señor. ¿Qué pasa? Que viene el ángel y se le presenta a Daniel 21 días después. ¿Qué pasó con esa respuesta? ¿Qué pasa, hermanos? Y uno tiene que saber como intercesor que cuando uno viene e intercede, en el mundo espiritual hay una guerra. Hay una guerra porque esa guerra, el enemigo no quiere que esa petición sea contestada. Aunque en el cielo fue contestada, pero falta que descienda. Y que veamos esa promesa, que veamos esa respuesta. Y es ahí también donde vienen cosas, situaciones y circunstancias. Y el intercesor tiene que pararse duro en la brecha. A creer en medio de las cosas, a creer en medio que aunque no vea nada. Decía, a veces dice el pastor, la hermana Marjorie duró como 14 años orando por su esposo. ¿Qué tiempo? Otro hubiera desmayado, porque, o sea, así es. Pero ¿qué pasa? Una mujer que perseveró, una mujer que no soltó la petición. Ahí, y no solo ella, sus hijos también, y yo creo que personas de la iglesia también. 14 años después vimos la respuesta, porque también no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios, pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿qué nos queda? Buscar la presencia, ir a clamar, a interceder, porque el cielo se va a abrir en cualquier momento y nosotros tenemos que estar ahí para ver la respuesta del Señor, amén. ¿Saben, hermanos? Los intercesores tienen que tener cualidades para que la oración tenga una respuesta, ¿verdad?, positiva. Dice, un intercesor tiene que tener un corazón sano delante del Señor. Primero, hermano, entonces para poder entrar a la presencia e interceder, revisémonos cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestro corazón para poder interceder. Dice que el intercesor tiene que tener un corazón sano. El intercesor también dice que tiene que tener pasión y compasión por el perdido, hermanos. Esa es otra cualidad que tiene que tener el intercesor. El intercesor no va delante de Dios a hablar de tu pecado. Va a hablar de la misericordia de Dios para que perdone tu pecado. Pero ¿cómo pasa eso, hermano? Cuando tenemos un corazón sano, cuando tenemos un corazón limpio, no vamos a decirle a Dios que mira, el hermano pecó, no seas algo, ten misericordia de él, no. Vamos a veces, en vez de, como dices, darle la mano al hermano, terminamos de rematarlo, aún hasta en la oración, porque así es. O sea, tenemos que decirle al Señor que nos ayude día con día, que limpie nuestro corazón, que podamos ir limpios a la presencia de Dios y podamos interceder y orar. A veces clamamos aquí por unidad, hermanos, y hemos clamado ya por años por esa unidad, pero ¿por qué no viene la unidad? Yo aprendí hoy que por eso no viene la unidad, hermanos. Tenemos que dar más. Tenemos que dar más y tenemos que tener un corazón sano delante del Señor. Tenemos que buscar cómo ser mejor cada día, ir a la presencia y morir a este yo, para que el Señor sea el que vive en nosotros y sea Él guiándonos a orar, sea Él guiándonos a interceder, sea Él depositando en nosotros todo lo que Él quiera depositar, y el Señor va a traer todo lo que Él quiera traer para esta casa, porque esta casa, el Señor, este lugar en el que el Señor nos trajo y este ministerio lo trajo con un plan y un propósito para cosas grandes. Y el enemigo ha venido a querer, yo no sé, yo he escuchado, ¿verdad? Ahí, no, yo he escuchado, la iglesia está pequeña, pero esos son gritos de ahogados, hermanos. La iglesia está pequeña, está menguando la membresía, está aquí, está allá, pero ¿eso para qué? Eso es el enemigo que viene a susurrar para que nosotros nos desenfoquemos de lo que estamos haciendo, hermanos. Amén. Dice que el intercesor es un soldado. Cuando Dios lo necesita, tiene que recurrir al llamado, a la oración,
porque es obediente, está dispuesto en todo tiempo. ¿Qué dice? Que el intercesor es un soldado y que cuando lo necesiten está ahí. Amén. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Cuando el pastor necesita de nosotros, ¿será que nosotros estamos dispuestos en todo tiempo cuando Él nos llama? Hoy hay una santa convocación de oración. Nosotros somos la ayuda, nosotros somos también ese intercesor. También nosotros, el pueblo de Dios, somos ese intercesor que necesita el pastor para que le renueve sus fuerzas, le dé sabiduría, lo guíe en todo tiempo, porque Él se cansa como nosotros. Él es de carne. Y Él tiene situaciones igual que nosotros. Entonces, Él necesita de hombres y mujeres que se paren en la brecha a ser vallados por la familia, por su casa, por su finanza, por lo espiritual, por el pueblo. O sea, no, la responsabilidad no solamente es de Él estar orando por el pueblo, es de todos. Ahora, hermano, estamos hablando del intercesor y usted dirá, yo tenía mi duda, pero me la quitaron. Usted dirá, los intercesores no son todos. Eso es, que le habla a los intercesores, pero no. Dice que el Señor nos llamó a todos a ser intercesores. Lo que pasa es que nosotros no queremos dar más. Queremos estar solo yendo y viniendo y ir a orar 5 minutos y no más. ¿Por qué creen que el enemigo muchas veces uno se cuesta cansado y a veces no tiene fuerza para levantarse a orar? Porque el enemigo no quiere que oremos. Vea, uno se cansa, porque por mí pasa. Se cansa de su cuerpo, se cansa la mente y tantas cosas. Y a veces uno está muy cansado, pero uno tiene que ver cómo hace para levantarse y orar, poner en manos de Dios el día y dar más. Si usted puede dar más, si usted tiene tiempo para dar más de la mía extra, de algo más. Amén. Dice que un intercesor bloquea, destruye las fuerzas y las maquinaciones del enemigo. Por eso es que al enemigo no le gusta, ¿verdad?, que un hombre y una mujer de Dios se paren en la brecha a pelear la buena batalla, a pelear en el mundo espiritual lo que corresponde. ¿Por qué? Porque sabe que cuando usted va a la guerra, el enemigo sabe que le quita de las manos las almas, le quita de las manos los matrimonios, los hijos, saca a los hijos suyos de las drogas, de todo. Entonces el enemigo no quiere que nadie interceda. Ahí los tengo acomodaditos, oren 5 minutos y no más. Por eso no pasa nada, por eso no pasa nada. Yo me di cuenta también por eso que yo tengo que pelear más por mi hijo. Y no como estaba haciéndolo, pelear más. Amén. O sea, yo tengo que pelear en el mundo espiritual lo que el enemigo no quiere, porque el enemigo no lo quiere soltar, pero yo sé que lo va a soltar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo aprendí que yo tengo que interceder más. E interceder y buscar palabra para interceder por mi hijo. Porque mi hijo está bajo la promesa y sus hijos están bajo la promesa. Pero ¿qué pasa? Que se tiene que levantar un hombre y una mujer de Dios que se pare en la brecha a pelear por lo que es suyo. Que no le deje al enemigo las manos a sus hijos. A incomodar a sus hijos. A incomodar en su casa, que caigamos mal, porque caemos mal. Y a declarar en el mundo espiritual las cosas que no son como si fueran en nuestros hijos, aunque no lo veamos, pero lo vamos a ver. Porque sabemos que lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Porque sabemos que esta promesa se va a cumplir en mi casa, en mis hijos. Yo le he dicho al Señor, Señor, no permita que mis ojos se cierren sin ver servir a mis hijos. Yo sé que Él lo va a hacer. Dice que el intercesor, hermanos, se mete en la oración con la expectativa de que Dios le va a responder, hermano. Cuando usted se mete en oración, en clamor, no crea que Dios no le va a contestar. Él le va a contestar. Y a veces, hermano, porque vea, por mí ha pasado. Yo me he metido en oración y solo Dios y yo sabemos lo que yo le he dicho. Y me ha pasado que 2 veces Él va a contestar de la forma que Él quiera. En un sueño. Le va a hablar a su corazón. O usted puede oír la voz de Dios acá. O puede mandar a alguien también, como me pasó. Yo 2 veces le he dicho al Señor en oración cosas y el Señor me las ha mandado, vean. Dice el Señor, esto. Solo el Señor y yo lo sabemos. Y me manda esa persona. Pero esa persona, doy gracias a Dios por las personas que se dejan usar por Dios. Porque esas personas que se dejan usar por Dios son porque pasan tiempo en oración. Entonces, hermano, el Señor va a hablar
Entonces tenemos que estar esperando con la expectativa de que esa respuesta va a llegar en cualquier momento. No en el tiempo de nosotros, como les digo, pero va a llegar. Tenemos que tener la fe y la certeza de que va a llegar, porque nosotros no podemos ir a orar, o sea, sin fe, porque también sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ir a orar con fe, con revelación y creyendo en lo que está escrito en su palabra. Por eso es que el intercesor tiene que orar, leer la palabra y comer palabra para saber lo que le va a decir delante al Señor. Dice la palabra del Señor que su trono se establece sobre justicia y equidad. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que somos justos no porque lo seamos, sino porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. No somos perfectos, pero el Señor mide nuestros corazones y sabe si estamos caminando en obediencia. Estamos tratando de caminar en. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy tratando de caminar en la obediencia del Señor y estoy caminando en la verdad de su palabra, dice que el trono se establece sobre justicia y verdad, yo voy a la presencia de Dios y clamo al Señor en su justicia y me paro en la palabra del Señor. Y si yo sé que estoy caminando bien, yo puedo reclamarle al Señor. La vez pasada el pastor decía algo de los diezmos, que no tiene nada que ver ahorita, pero un ejemplo. Decía que el que diezma y ofrenda puede ir a reclamarle al Señor. Si usted mira que el dinero no le da y que se le está yendo por otros lados, usted va y reclama al Señor. Pero también uno es ir en justicia y equidad a hablar al Señor que esto y esto, pero también tiene uno que ver y decir que estoy haciendo mal y que tengo que dejar de hacer. Porque yo voy a la presencia del Señor y yo quiero que si Él me responda, tiene que ser porque yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Amén. Dice que el intercesor me regalan 5 minutos, paz. Sí. Sí, paz. Dice que el intercesor es alguien que puede negociar con Dios. Voy a correr porque ya saben. Vea, esta frase me la encontré hace como 3 meses en un libro que estaba leyendo y quise incluirla acá. Dice que los intercesores son llamados a vaciar el infierno y a llenar el cielo con oración, con clamor, en gemir por las almas. Por eso, ministerio evangelístico, no hemos dado la talla. Por eso, porque no hemos dado en oración lo que tenemos que dar. Tenemos que dar más. Pero que me gustó la frase, dice que nosotros, no solo el ministerio evangelístico, todos nosotros, dice que somos llamados a vaciar el cielo. ¿Cómo? En oración, en guerra espiritual, haciéndole la guerra al enemigo. Porque así como él trabaja y trabaja, buscando, enfocando a nosotros, los mismos cristianos, tenemos que buscar nosotros cómo enfocarnos en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Dice que el intercesor tiene vida en sus palabras. Por eso dice que a veces el enemigo se levanta en contra y busca cómo desenfocar a los intercesores. ¿Por qué? Porque él sabe que son una amenaza directa a los propósitos del enemigo y que son destrucción y división. Los intercesores irrumpen en las maquinaciones del enemigo. Amén. El intercesor tiene que estar parado permanentemente en la brecha. Amén. En Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30, y dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Vea, yo la busqué en traducción actual, hermanos, y vea qué hermoso lo que dice. Yo he buscado entre ellos a alguien que defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los ponga como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie, dice la palabra. ¿Sabe, hermanos? Hay dos tipos de personas que el Señor está buscando en esta tierra: al adorador y al intercesor. Y en esta noche el Señor te pregunta: si el Señor buscara entre su pueblo Dios sobrenatural en esta noche, alguien que si ese vallado lo hallaría. Hermanos, en mí no lo halló. No puedo ser mentirosa. Aunque oro, porque oro, leo la palabra y yo decía: Señor, pero yo siento que oro, no la hallo.
Es tiempo de poner nosotros nuestras barbas en remojo. Queremos ver una iglesia diferente y avivada con el poder del Espíritu Santo. El Señor necesita que se levanten hombres y mujeres que se paren en la brecha a pelear con los pastores la buena batalla, a pelear y entronar en el corazón de cada hogar de esta comunidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Primero yendo a la presencia, a rogar, a clamar, a gemir, a decirle a Dios: aquí estoy, no estoy ocupada, porque muchas veces dejamos todo lo de Dios por todo lo de afuera, le damos prioridad al trabajo, a la familia, todo, menos a Dios, donde Dios tendría que ser nuestra prioridad, y a veces por eso nuestra vida está como está. ¿Por qué? Porque damos prioridad a todas las cosas y no a Dios. Hoy en esta noche el Señor te dice: necesito un hombre y una mujer que se pare en la brecha, que haga vallado por todos aquellos que se han ido en este tiempo de la congregación, que haga vallado por un pirraces, para que el Señor traiga un de repente, un despertar, un avivamiento, para que haya familias sanas, nuestros jóvenes sanos, que traiga un avivamiento, un de repente. Pero ¿cómo va a acontecer esto? Cuando un hombre y una mujer se paren en valentía y diga: aquí estoy, sin peros y sin nada. Va a venir la circunstancia, va a venir la tribulación, va a venir un montón de cosas, hermano, pero usted se tiene que parar en fe y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, no soy perfecta, pero tengo la disposición, tengo el compromiso. A veces nos hemos dejado, hermanos, dejar que el enemigo trabaje en la mente. Y sabe, nos hemos dejado engañar. Y lo que Dios hizo en nosotros hace mucho tiempo ha endurecido el corazón de nosotros, del pueblo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo que nos toca hacer. Hermanos, tengamos un corazón agradecido. Demos a Dios por gracia lo que por gracia hemos recibido de Él. A veces tenemos, ¿saben, hermanos? A veces tenemos por Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra economía, mas no se acuerdan que Él es nuestro proveedor, que Él todo nos lo da, que nuestra dependencia viene de Él, que todo lo que recibimos en nuestra mano viene de Él, en su misericordia. No porque a veces lo merezcamos, hermanos, porque a veces estamos aquí por pura misericordia, porque el Espíritu Santo en su vida misericordia nos trae. Pero hoy, hermano, el Espíritu Santo de Dios está hablando y dice que necesita hombres valientes, hombres y mujeres que se levanten a pelear en madrugada, que lo busquen en todo tiempo. Si usted tiene un tiempo, hermana, saque el tiempo que sea necesario para orar, pero vaya a la presencia, que no se le olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Porque aunque Dios tal vez lo sacó de muchas cosas, no quiere decir que el enemigo no va a venir a tocar la puerta otra vez, va a venir. Pero tenemos que estar fortalecidos en Dios, fortalecidos en fe, para que cuando venga estemos fortalecidos y peleemos la buena batalla, sigamos peleando lo que Dios ha dicho de nosotros, que tenemos que hacer, ser un buen soldado de Jesucristo para llegar a la meta, que es la salvación. Y no seamos egoístas, hermanos, que porque nosotros somos salvos, hay mucha gente afuera que se está perdiendo, nuestras familias en las casas se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que interceder, hermanos, tenemos que interceder. Saben, hermanos, hoy en día tenemos dos ayudas muy importantes como hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, dice, a nosotros como hijos suyos, dice, a orar como conviene. Y dice que Él gime con gemidos indecibles para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Y cuando llega al trono de la gracia tenemos a Cristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si ellos lo hacen, ¿qué hacemos nosotros para no hacerlo, hermano? Es que cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor tiene que hacer algo con nosotros, hermano. No podemos estar ahí dividiendo. Si ellos lo hacen, ¿qué hacemos nosotros? Hermano, tenemos esa ayuda grande. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. El Señor nos ha dejado su palabra. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer en esa cruz. Ahora nos toca a nosotros a seguir peleando la buena batalla. Pero Él está ahí a la par del Padre, intercediendo y diciendo: es mi hija Rosario, es mi hijo Javier, míralo. Es mi hija Montserrat, míralo. Yo di mi sangre por ellos. Hoy es una noche, hermanos, en que pongamos nuestras barbas en remojo y no seamos, como decía un evangelio, oidores olvidadizos de lo que el Señor está sembrando en esta noche. Vayamos a nuestros hogares y digamos al Espíritu Santo que sea Él,
porque si fuera nuestra fuerza, nosotros no podemos, es la fuerza de Él. Digámosle al Espíritu Santo que sea Él a quien nos ayude a caminar de hoy en adelante, que sea Él que nos ayude en todo tiempo, hermano. Y otra cosa muy importante, hermano, tenemos la palabra, tenemos el nombre, que es sobre todo nombre, y tenemos la sangre del Cordero. Tres armas que el enemigo le huye, hermano. Usted no está solo en la pelea, usted no está solo en la guerra. Amén. Dice la palabra del Señor que, bueno, dice que Él busca en esta noche hombres y mujeres que nos activemos. En Efesios 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con oración, súplica en el Espíritu, velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice la palabra del Señor. Que dice que tenemos que hacer, como decía el pastor, orando en todo tiempo, en comunión con Él, para que cuando venga el dardo del enemigo, rebote, porque hay un hijo y una hija de Dios que está conectada con el Padre, conectada con el Hijo y conectada con el Espíritu Santo de Dios. Que estemos en toda súplica, dice, por todas las necesidades, tanto nuestras como la de nuestros hermanos, como la de nuestro alrededor, nuestra comunidad, hermanos. Pero ¿saben qué? Hoy en día no hay amor, no hay pasión. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y deposite en nosotros ese amor, esa pasión, esa entrega, para que podamos de verdad ser hijos genuinos, ¿sabe qué, hermano? Para ser un hijo que el Señor diga, mi hija no es perfecta, pero está peleando la batalla. Yo en esta mañana lo insto, hermanos, y esta palabra, como le digo, me habló a mí. Y yo voy a hablar con mi hermana Rosario porque muchas cosas tenemos que cambiar. Y si queremos ver algo nuevo, cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. En el nombre de Jesús. Esta era la palabra que el Señor me regaló y la gloria y la honra para mi Padre Celestial. Me faltó. Pero gracias a Dios por usted querido esta palabra, esta semilla. Y Dios siga hablando de la característica que la palabra. Y me gusta, he sido ministrado por la palabra. Qué lindo, hermano, qué lindo. No se pierda, si Dios lo permite, mañana también. Mañana vamos a tocar un tema bien poderoso también. Así que tráigase a alguien, hermano. No deje a nadie en la casa mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos han sido ministrados por esa palabra? Por eso es que quiero a partir del otro año que el sábado, que es culto para el domingo de familiar, vamos a tomar algunos como media vigilia. Vamos a estar en la presencia de Dios. Mucho se habla de estar en la presencia de Dios, pero nada que se está. A su nombre. Póngase sobre sus pies. Tú eres tan hermoso, eres el más bello, y quiero conocerte más. Santo, santo, santo.
bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor bendiga tu alacena, bendiga tu casa. El Señor bendiga tu salud y bendiga tus hijos y todo lo que representas. Y que la gracia y el favor de Dios